bien, continuamos entonces con estos pequeños videos para conocer y ver más el fundamento de la devoción de la devoción al Padre Celestial. Iniciemos con una pequeña oración. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Madre Santísima, concédenos profundizar en el misterio de la Trinidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado San José, ruega por nosotros. Muy bien, en el primer video vimos entonces todo el fundamento histórico, bíblico, patrístico, magisterial de la devoción al Padre Celestial, como se ha desarrollado en el transcurso de los siglos en la Iglesia. En el segundo video tratamos más sobre la aparición del Padre Celestial a Madre Eugenia, quién fue Madre Eugenia, todo lo que ella vivió, qué ha dicho la Iglesia sobre esta aparición, la aprobación eclesiástica que tiene esta aparición como sobrenatural y divina, digna de fe. Y en esta última parte lo que vamos a ver es las consecuencias precisamente de cómo se ha dado cuando estas apariciones, qué consecuencias, qué efectos hay en la Iglesia, qué produce, qué es lo que ha querido el Señor. Entonces vemos que, por poner algunos ejemplos, Nuestra Señora de Guadalupe, Nuestra Señora que se aparece en el tiempo de la evangelización de América, del año 1490 en adelante, que empieza la evangelización en América. Cuando ya estaban aquí los franciscanos en México, justamente allí Juan de Zumárraga, él escribía que la evangelización estaba siendo muy dura, muy difícil, porque no se convertían los indios, no se convertía la gente, estaba siendo muy difícil la acogida de la fe. Y de repente la Virgen María se aparece a este pequeño San Juan Diego y con su aparición se data de la conversión de alrededor de 7.000 indígenas, una locura. Entonces vemos que los efectos salvíficos que se producen con estas manifestaciones extraordinarias por parte de Dios, aprobadas por la Iglesia Católica, los efectos salvíficos son tremendos, gigantes, beneficiosísimos para toda la Iglesia y para el mundo entero. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que tengamos confianza, de que cuando se discierne algo, la Iglesia da su aprobación, hay que andarle nomás con confianza. Porque, como decíamos en el anterior video, los carismas son un don del Espíritu Santo que no podemos despreciar. Magisterio y los carismas, las dos piernas en que debemos de andar. Veamos también la aparición de Nuestra Señora de Fátima. Es una aparición que ha sido aprobada por la Iglesia y que sus efectos han sido gigantes. Nada más y nada menos que dos santos y una que ya está en proceso también de canonización, que es Sor Lucía. Entonces uno podrá decir, hombre, la Iglesia va a canonizar a unas personas y las va a poner como ejemplo de toda la Iglesia de santidad. Si fuera falsa la aparición de la Virgen, eso sería una contradicción en la Iglesia y eso no pasa en la Iglesia. El magisterio infalible, la Iglesia perenne que nos acompaña siempre, ha testificado que estas personas, San Francisco Marto, Santa Jacinta Marto, precisamente han vivido una vida de santidad y eso ha sido por los efectos de la aparición de la Virgen. Estos niños empezaron a cambiar después de la aparición de la Virgen y a nivel del mundo también. Uno dice, bueno, pero es que yo no tengo que creer en estas cosas. La Iglesia no nos lo pide como dogma de fe, evidentemente, pero Dios manifiesta y da unos testimonios de credibilidad en estas cosas. Porque justamente, si no pasara nada, miren la sentencia que da la Virgen María en Fátima. Dice la Virgencita, que vendrá después a pedir la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. Si Rusia se consagra, habrá tiempo de paz. Si no se consagra, Rusia esparciría todos sus errores por el mundo. Rusia no se consagró, se tardó su consagración al corazón inmaculado de María y Rusia esparció sus errores por el mundo. Solo se paró cuando San Juan Pablo II hizo la consagración justamente de Rusia, como la Virgen María lo pedía, el 25 de marzo de 1984. Justamente ya se habían hecho otras consagraciones, pero no se cumplían como la Virgen María lo estaba pidiendo. Y San Juan Pablo II, después de haber hecho esta consagración, que era en comunión con todos los obispos del mundo entero,
hacer la consagración de Rusia al corazón inmaculado de María por la persona del Santo Padre, en comunión con todo el Colegio Apostólico, él le envía un mensaje a Sor Lucía preguntándole si se había hecho de manera correcta y si así ya estaba listo. Y la Sor Lucía le responde sí, porque las anteriores veces Sor Lucía respondía que no había sido hecho como la Virgen María lo pedía y Rusia seguía pero tremendamente agresiva por el mundo entero con el comunismo y todos sus errores. Y cuando justamente el Papa San Juan Pablo II consagra a Rusia, empieza al año siguiente, empieza a darse la división de la Unión Soviética, una cosa impresionante. Y justamente en los años después, en el año 1989, se da la caída del muro de Berlín, que es como ese símbolo significativo de la caída del comunismo, por lo menos este comunismo revolucionario distinto del cultural que se dará después. Entonces vemos que realmente cuando Dios nos pide algo y que lo hace a través de estas manifestaciones extraordinarias, por eso Dios da testimonios de credibilidad, una cosa impresionante. Santa Margarita María de Alacoque, justamente cuando el Señor le empieza a dar estas manifestaciones y la superiora no le permite volver a hablar de esto y de que no diga nada de esto, ella se enferma gravemente. Y entonces cuando la superiora le permite de que hable y de que si continúe con la devoción al corazón de Jesús, ella se alivia. Dios da testimonio de credibilidad y pide cosas concretas. La cuestión es que realmente cuando no se ha obedecido, eso tiene sus consecuencias. El Señor Jesús dice algo muy impresionante a Sor Lucía, cuando precisamente la Virgencita viene y le pide la consagración a su corazón inmaculado de Rusia. Y precisamente como por prudencia o tardanza, uno sabe que también el demonio mete su mano aquí muchas veces, por tardanza de parte de la respuesta de los ministros del Señor en ese momento, el Señor Jesús se le aparece explícitamente a Sor Lucía y le dice: participa a mis ministros, que en vista de que siguen el ejemplo del rey de Francia, en la postergación de la ejecución de mi petición, también lo seguirán en la aflicción. Nunca será tarde para recurrir a Jesús y a María. Palabras del Señor Jesús a Sor Lucía. Justamente en el 17 de junio de 1689, Santa Margarita tiene una manifestación del Señor Jesús donde le pide que vaya y le diga al rey de Francia que consagre a Francia a su divino corazón. Santa Margarita hace de todo para que esto se dé, le envía carta, ella misma personalmente va y le pide la consagración de Francia al divino corazón de Jesús. El rey no la hace y justamente 100 años después empieza todo el descabezadero de los inicios de la Revolución Francesa. Se empieza a perder Francia, después los asesinatos contra los sacerdotes, la persecución contra la iglesia, cuando le quitan los bienes eclesiásticos a la iglesia, una cantidad de barbaridades impresionante. Entonces justamente esto es lo que cita el Señor Jesús a Sor Lucía, que si sus ministros están tardando, así como el rey de Francia, pues van a seguirlo también en la aflicción. Y así pasó. Rusia no se consagró en el tiempo que la Virgen María lo pidió y se produjo los errores por el mundo entero. Entonces veamos que realmente cuando el Señor hace estas intervenciones extraordinarias, da testimonios de credibilidad para que nosotros podamos acogerlo y vivir precisamente el Evangelio en estos tiempos. Cuando Santa Gertrudis, ella tenía también experiencias místicas con el Señor, se le aparecía el Divino Corazón, y una vez de esas se le apareció San Juan al lado del Señor, y los dos reposaron su cabeza sobre el pecho de Jesús, sobre el corazón divino de Jesús. Y ella escuchó los latidos de Jesús y tuvo un conocimiento profundo del Divino Corazón. Y ella le dice a San Juan: ¿tú escuchaste esto? Y él dice: sí. Y ella le pregunta: ¿y tú por qué no lo contaste en el Evangelio? Y San Juan le responde: porque estaba reservado para los últimos tiempos en que se va a apagar el amor. Entonces vemos que justamente el Señor hace estas intervenciones para ayuda nuestra, para beneficio nuestro. Lo mismo pasó con Santa Faustina Kowalska. Su aparición, las apariciones del Señor Jesús a Santa Faustina han estremecido el mundo. Y justamente el Señor recalca y le pide que el mundo entero conozca su divina misericordia. Justamente el 22 de febrero de 1931, el Señor se le aparece a Santa Faustina y se le presenta como el Rey de la Divina Misericordia.
Y vemos que la aparición de Jesús de la Divina Misericordia de Santa Faustina es una aparición aprobada por la Iglesia. Y Santa Faustina ha sido canonizada. Y no hay datos menores que esto, porque justamente San Juan Pablo II, que era un profundo devoto de la Divina Misericordia, le llevó el proceso diocesano precisamente el proceso de canonización de Santa Faustina, lo llevó San Juan Pablo II, cuando él ya estuvo en Roma como cardenal y ya como papa. Justamente él la beatificó, la canonizó y la canonizó el día segundo domingo de Pascua, que es el día que se celebra la Divina Misericordia, por petición de nuestro Señor Jesucristo, que quería una fiesta en que se celebrara su Divina Misericordia. Y justamente San Juan Pablo II muere en las vísperas del segundo domingo de Pascua. Todo es una confirmación del cielo, testimonios de credibilidad de parte de nuestro Señor para ver que esto es algo que Él quiere, que Él desea. De esta manera semejante entonces es lo que vemos en la aparición del Padre Celestial. Entonces vemos que realmente los santos padres no han tenido reparo cuando ven algo que es manifiesto de Dios, a sentir a ello. San Juan Pablo II, Benedicto XVI, el Papa Francisco han ido a visitar a la Virgen de Fátima y le han ofrecido la rosa de oro. Un papa no va a visitar aquello en lo que no cree que es de Dios, porque perdería al resto de la iglesia. Ellos mismos han dado testimonio entonces de que esto es verdaderamente sobrenatural y divino. Por otro lado, nosotros debemos distinguir de lo que es un juicio prudencial de la iglesia a una definición dogmática o a una enseñanza de la iglesia. La doctrina de la iglesia nos enseña precisamente de que la infalibilidad de que goza el Santo Padre está para definir en los temas de fe y de moral, o cuando enseña también en su magisterio ordinario, cuando enseña la fe de la iglesia. Nosotros debemos de asentir con una obediencia filial y religiosa a lo que nos enseña el Santo Padre y todo el magisterio de la iglesia. Pero hay que distinguir precisamente de esta enseñanza magisterial a un juicio prudencial, porque en la enseñanza magisterial siempre nosotros debemos estar adheridos y el Santo Padre goza de esta infalibilidad. Pero es distinto del juicio prudencial, que los santos padres tienen decisiones distintas a veces, o sea, cambian de decisión, pero eso no es que vaya en su infalibilidad, esto es por otra parte, es por un juicio prudencial. Y quisiera en este momento citarles justamente algo muy especial, que lo podemos encontrar en el Décimo, el numeral 333, donde se cita precisamente a San Nicolás. San Nicolás, el Papa San Nicolás, que le escribe una carta al emperador Miguel y dice: no negamos que la sentencia de la misma sede, la sede apostólica, no pueda mejorarse, sea que se le hubiere maliciosamente ocultado algo, sea que ella misma, en atención a las edades o tiempos o graves necesidades, hubiere decretado ordenar algo de modo transitorio. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente, por ejemplo, los libros de Santa Teresa estuvieron en los libros negros que prohibía la iglesia y ahora no. Y uno dice, pero ¿qué pasó ahí? A ver, ¿qué pasó? ¿Se equivocaron o qué? ¿El magisterio? No, es que era un juicio prudencial mientras se examinaba, porque precisamente Santa Teresa de Ávila es una mística extraordinaria, tenía experiencias místicas con la Santísima Trinidad, y eso había que discernirlo justamente en ese tiempo del protestantismo y de tantas brujas que habían en ese momento. Y la iglesia prudencialmente lo hizo así. También Santa Faustina Kowalska, el diario de ella fue mal traducido y también el demonio metió su mano por ahí. Entonces hubieron traducciones erróneas de lo que ella escribió y por eso estuvo un tiempo en los libros negros, en los libros prohibidos por la iglesia. Pero después San Juan Pablo II no tuvo dificultad, y los que llevaron su proceso, en sacarlo de allí y darle su aprobación para que toda la iglesia pudiera disfrutar y beber de él y beber de lo que el Señor nos ha regalado. Entonces veamos que son juicios prudenciales que la iglesia tiene. Justamente entonces algunos presentan una objeción en cuanto a la devoción al Padre Celestial, de que, o sea, eso tan enfocado en el Padre nos podía desviar de la doctrina de la fe, de la Trinidad, porque miren lo que dice precisamente León XIII en la Divinum Illum Munus, que habla sobre el Espíritu Santo. En el numeral 4, León XIII dice: por ello, nuestro predecesor Inocencio XII no accedió a la petición de quienes solicitaban una fiesta especial en honor del Padre. Si hay ciertos días festivos para celebrar cada uno de los misterios del Verbo encarnado, no hay una fiesta propia para celebrar al Verbo tan solo según su divina naturaleza.
Y aún la misma solemnidad de Pentecostés, ya tan antigua, no se refiere simplemente al Espíritu Santo por sí, sino que recuerda su venida o externa misión. Todo ello fue prudentemente establecido para evitar que nadie multiplicara la divina esencia, al distinguir las personas. Entonces, esto, pueden seguir el numeral ahí completo, esto es lo que decía León XIII justamente para evitar de que se dividiera como que la esencia divina en pensar que uno es tan distinto el Padre y el Hijo que no resultan ser un solo Dios, sino ya varios distintos, varias divinidades. Eso era un acto, un juicio prudencial. Pero justamente así como el Beato Pío IX no vio conveniente consagrar la humanidad entera al Divino Corazón de Jesús, pero años después, dos décadas después, León XIII sí lo ve conveniente, dice, mi predecesor no lo ve conveniente, pero yo veo que la situación de ahora está conveniente, y consagró a la humanidad al Divino Corazón de Jesús. Lo mismo, Pío XII y otros papas prohibieron el libro de Santa Faustina, pero después San Juan Pablo II lo saca a la luz. Son actos prudenciales que no se confunden con lo que es la enseñanza magisterial de la Iglesia. San Juan Pablo II también, León XIII no veía conveniente esto, pero San Juan Pablo II no tuvo reparo. Él, en el año jubilar, dedicar 3 años de preparación y consagrado cada uno a cada una de las divinas personas. Uno podría decir, pero ¿cómo? Pareciera que estuviera separando la esencia divina. No, es que un católico siempre debe tener presente en su mente y en su corazón la Trinidad. La Trinidad está en la mente y en el corazón del católico. Cuando nosotros hablamos del Padre, no lo entendemos sin el Hijo. Y cuando hablamos del Hijo, no sin el Padre, sin el Espíritu Santo. Siempre, aunque hablemos específicamente de una persona, lo entendemos en la enseñanza perenne de la Iglesia, el misterio trinitario. Entonces no hay que tener temor en esto. San Juan Pablo II lo ve así, dedicó catequesis al Padre Celestial, a toda la Trinidad, a cada una de las personas, no veía reparo en esto. Y de hecho, San Juan Pablo II aprobó el primer santuario del mundo entero consagrado al Padre Celestial, porque habían algunos teólogos que decían, hombre, no, ninguna iglesia es consagrada al Padre porque Él es el que recibe, entonces no debe ser consagrada a Él, sino que más bien a los santos, al Señor, porque Él es el que recibe, o sea, como la ofrenda dirigida a Él. Pero San Juan Pablo II no vio ningún inconveniente teológico en esto, porque es que no lo hay. Simplemente son opiniones, criterios teológicos y que se va desarrollando el dogma homogéneamente siempre y se va profundizando más. Y San Juan Pablo II consagró la primera piedra y la mandó desde el Vaticano a Ucrania, a donde está el santuario del Padre Misericordioso. Porque San Juan Pablo II tenía este deseo desde hace rato de que hubiera una parroquia, un santuario consagrado al Padre. Muy bien, entonces pasemos en este momento a hablar hagamos un paralelo entre las apariciones del Sagrado, del Divino Corazón de Jesús, Jesús de la Divina Misericordia y del Padre Celestial. Justamente hay algo en común en estas apariciones, algo muy especial, y es que todas estas apariciones tienen una finalidad. O sea, el Señor no hace estos actos extraordinarios de manifestarse, no porque quiere, para que la iglesia se confunda, no, sino porque tiene una intención. Y justamente la finalidad de la aparición del Sagrado Corazón de Jesús era que la humanidad entera conociera el amor que Él nos tiene y que precisamente nos consagremos a su corazón y lo reparemos por todo como lo ofendemos, hemos sido indiferentes y lo hemos olvidado, especialmente en el Divino Sacramento. Alguien me podrá decir, que algunos lo han dicho, no, pero es que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, eso está en la Sagrada Escritura y el magisterio de la Iglesia ya ha hablado de él, no necesitamos apariciones. Pues perdón, pero yo mismo he escuchado de obispos y de sacerdotes que hablan de Santa Margarita y la citan como algo celestial y divinamente inspirado por Dios. O sea, es una cosa inspirada por Dios y que la Iglesia ya ha aprobado. Entonces, y de hecho, el magisterio de la Iglesia ha hablado del Sagrado Corazón de Jesús, sí, pero después de la aparición y después de los pedidos, después de la manifestación extraordinaria. Antes de eso, se tocaban temas, los padres de la Iglesia habían hablado, pero no había un desarrollo tan tremendo como el que hubo después de la aparición del Sagrado Corazón de Jesús a Santa Margarita. Entonces vemos que Dios tiene esa pedagogía paterna, amorosa, de que nos puso fundamento en la revelación, la Sagrada Tradición, la Sagrada Escritura, ahí está todo, los fundamentos, los padres de la Iglesia, la tradición apostólica, todo está ahí, pero en el tiempo va explicitando y va ayudando a vivir, como lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, lo que ya está revelado, y por eso Dios se manifiesta de esta manera extraordinaria.
Lo mismo Jesús de la Divina Misericordia. No, es que eso ya está en la Sagrada Escritura, la misericordia de Dios. Sí, pero para que no la habíamos comprendido muy bien. Porque precisamente el Señor viene y empuja y desarrolla y manifiesta su corazón ardiente de misericordia y nos enseña para que podamos penetrar en lo que ya ha dicho en la Sagrada Escritura. Eso mismo hacen los teólogos, los santos, Santa Teresita, con la infancia espiritual. Ya está en el Evangelio. Pero Dios hace un acento, lo especifica de una manera más clara para estos tiempos, para vivir mejor el Evangelio. Entonces, mensaje común. Sagrado Corazón quiere que nos consagremos, que lo reparemos. Jesús de la Divina Misericordia, que es el mismo Señor Jesucristo, quiere que precisamente nos acojamos a su divina misericordia para que no tengamos que pasar por su justicia divina, que es lo que quiere evitar el Señor precisamente, porque Dios es misericordioso, pero justo también. Entonces, tener muy presente esto. El mensaje del Padre Celestial a Madre Eugenia. El Padre Celestial le dice a Madre Eugenia, en resumen, estas cosas. Yo soy el Padre más amoroso y tierno de todos. Realmente no me conocen como soy. No han entendido el mensaje que mi Hijo trajo. Yo mismo envié a mi Hijo y el Padre Celestial hace un relato pasando por las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, como siempre Él ha querido que los hombres lo conozcan como un Padre amoroso y que realmente la humanidad en estos momentos le tiene más miedo y piensa que es un viejo terrible castigador que va a condenar a la humanidad al infierno. Él lo repite mucho. Hay una frase muy bonita donde dice el Padre que Él quiere que vengamos con confianza a Él, que vengamos como hijos verdaderamente, que así estemos, que si estamos en el pecado, volvamos a Él, que nos va a acoger y nos va a limpiar y nos va a lavar y nos va a perdonar, que nos acojamos a la fe de la Iglesia. Son cosas de la doctrina perenne de la Iglesia. Hay una parte donde el Padre Celestial le dice a Madre Eugenia, vuestro cielo es estar aquí conmigo y con los bienaventurados, y mi cielo es estar con vosotros, oh hombres, porque Dios se deleita estando con nosotros. Y cuando nosotros comulgamos, ¿qué es eso? Sino el cielo en nuestro corazón. Porque el cielo es donde está Dios, y donde está Dios es el cielo. Entonces, precisamente, el Padre Celestial lo que hace es hablarnos como papá. Por eso, de hecho, el libro se llama El Padre habla a sus hijos. Un pequeño dato. El Padre Celestial le dicta el mensaje a Madre Eugenia en latín. Una mujer que tuvo solamente escuela básica. En latín se lo dictó a ella. Y ella todito lo entendió. Entonces, veamos que realmente hay unos testimonios de credibilidad aquí muy grandes. Veamos ahora justamente que así como el Señor Jesús tuvo unas peticiones específicas para Santa Margarita y Santa Faustina, que era que todas las casas tuvieran una imagencita o el Sagrado Corazón de Jesús, en el caso de Santa Faustina, de la Divina Misericordia, que nos acogiéramos. Tiene unas promesas también la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y de la Divina Misericordia. En el mundo entero se reza la coronilla a la Divina Misericordia. En la pandemia la Iglesia nos movió a rezar la coronilla. En el mundo, entonces mire, algo que se dio por medio de una aparición, una manifestación extraordinaria y en el mundo entero está ayudando a la fe de la Iglesia, que está en comunión siempre con la doctrina perenne de la Iglesia. Lo mismo el Padre Celestial le pide a Madre Eugenia que sus hijos tengan una imagen en su casa para que podamos ver sensiblemente que estamos siempre bajo la mirada de Él, bajo la mirada del Papá eterno. También le pide, así como el Señor Jesús pide una fiesta para el Sagrado Corazón y para la Divina Misericordia, también el Padre Celestial pide una fiesta que se honre a Él como Padre de toda la humanidad. Entonces, esto es lo que va pasando, esto es lo que va viendo. Miren que es en comunión con estas otras dos apariciones y con la doctrina perenne de la Iglesia. Para ya ir culminando entonces estos videitos que hemos hecho, tener presente que la Iglesia tiene su tiempo. Como madre prudente, tiene que discernir estas cosas que vienen del Espíritu, que el Espíritu Santo nos regala. Entonces, prudencialmente, hay que dejar que la Iglesia lleve su tiempo, de que esto realmente se asiente. Hoy por hoy, ¿cómo está actualmente la devoción al Padre Celestial? Pues como le dije, las devociones en la Iglesia siempre tienen un desarrollo. No es lo mismo la devoción que hoy en día se tiene de la Virgen María a la que tuvieron en los primeros siglos. Siempre ha estado y con un amor muy grande, pero la intensidad y la comprensión del misterio se desarrolla y se profundiza. Es el desarrollo homogéneo del dogma. La devoción a San José, lo mismo, ha tenido un desarrollo.
Y en estos tiempos, evidentemente, hay un amor gigante por San José. El Papa Francisco es un devoto gigante de San José y siempre se ha sido de él, pero se ha ido acrecentando el conocimiento de su persona, de la misión de San José y de la devoción a él. Lo mismo el Padre Celestial, ha tenido un desarrollo en la historia. Y últimamente, pues precisamente el Papa se lanzó para afirmar lo que ya él ha revelado con su Hijo amado, decir precisamente, hacer eco y dar ese impulsito y esa explicitación del misterio que ya nuestro Señor Jesús nos ha revelado. Entonces, actualmente, como les dije, Madre Eugenia se conoce con Padre Andrea de Ascanio, un italiano fundador de la comunidad Armada Blanca, que está extendida por el mundo entero. Este padre, Andrés de Ascanio, que es discípulo de Padre Pío, justamente Padre Pío le profetiza a Madre Eugenia que los hijos espirituales de él le iban a ayudar. Que Madre Eugenia va a una misa, Padre Pío termina la misa, él se va para la sacristía y cuando llega a la sacristía se devuelve así, mira hacia la asamblea y grita: ¿pero para qué te vas a ir para Novara, para Milán? Vete a Roma, que mis hijos espirituales te van a ayudar allí. Porque Madre Eugenia tenía pensado eso, irse para Milán o para Novara. Pero en todo caso, no se fue para allá y le obedeció a Padre Pío. Y justamente, 25 años después, los hijos de Padre Pío, Padre Andrés de Ascanio, la acogen a ella, la conocen el mensaje y ellos son los que han traducido el librito de latín a muchos idiomas. Este libro está conocido hoy en día por el mundo entero y precisamente porque tiene la aprobación de la Iglesia. Justamente en Ucrania está Monseñor Jan Sowilo, que es un obispo polaco. Él, siendo sacerdote, se fue muy joven para Ucrania y allí él conoció este mensaje del Padre Celestial a Madre Eugenia y le cogió un amor profundo al Padre Celestial. Y justamente allí no había parroquia. Ucrania ha tenido un proceso, nosotros debemos de saber que Ucrania estaba separada de la fe de la Iglesia Católica, pero ha sido precisamente uno de los pocos países que han vuelto a la comunión con la Iglesia. Entonces está el rito bizantino allí en Ucrania, que está hoy en día actualmente en comunión con la Iglesia. Y allí se ha edificado justamente el santuario del Padre Misericordioso, que fue el que aprobó San Juan Pablo II. Jan Sowilo, que es este obispo, justamente Monseñor, su lema episcopal es Deus Pater Misericors. Y su logo del lema episcopal es este icono del Padre Misericordioso. Es de allí donde sale esta imagen. Porque esta imagen, el Padre Celestial le dijo a Madre Eugenia que quería que hubiera una imagen sensible. Ella lo dibujó, pidió a un pintor que se lo dibujara como ella lo vio, así se hizo, pero persiguieron tremendamente a Madre Eugenia. Muchos obispos hicieron que desaparecieran las imágenes, después se las quemaron, una cantidad de cuestiones. Y le hicieron poner barba. Y ella quedó pues muy triste por eso, porque ya no se distinguía del Señor Jesús. En todo caso, al final pasaron los años, cuando ella se encuentra con Padre Andrés de Ascanio, ella le cuenta pues todo, y Padre Andrés de Ascanio manda a una iconógrafa muy famosa, Lía Gladiolo, que hace precisamente después de unas semanas de oración y ayuno, hace esta imagen del Padre Celestial que está gigante en este santuario del Padre Celestial en Ucrania, está gigante. Y allí, después de allí, se empieza a difundir por el mundo entero porque es una de las imágenes que más bien representa precisamente a la persona del Padre. Algunos dicen, pero es que ese Padre está como muy raro, no es lo mismo que nosotros hemos visto, porque siempre se pinta como ancianito, como viejito. Pues justamente por eso, porque el dogma tiene un desarrollo homogéneo, vamos comprendiendo mejor el misterio. Antes, las imágenes de San José, las más antiguas, eran San José siempre, con el niño Jesús y con la Virgen, y viejo, porque había que cuidar la virginidad de la Virgen. Para eso, entonces, San José tenía que ser anciano. Después, y no podía estar sin Jesús y la Virgen. Después fue progresando y ya se pintaba, bueno, San José más joven, con Jesús y la Virgen, ya después San José solo con el niño Jesús, ya después San José se puede pintar con la Sagrada Familia, o con el niño Jesús, o solo, y no hay problema. Lo mismo en el desarrollo del dogma del Padre Celestial. Justamente hay una Trinidad muy famosa pintada, la Trinidad de Rublé, que son los tres, la Santísima Trinidad, joven. Y justamente en la persona del Padre, el Padre Celestial se le apareció de esta manera a Madre Eugenia, joven pleno, porque su juventud refleja la plenitud de la divinidad. Pero bueno, aquí ya estoy entrando en otro tema, que es explicar el cuadro, y eso se va a hacer en un video aparte, que va a estar solo exclusivo para explicar el cuadro del Padre Celestial. Entonces, esta imagen también está difundida por el mundo entero, por muchas partes,
aprobada para ser venerada públicamente. Por eso la tenemos aquí, porque tiene la aprobación de la Iglesia de que puede ser venerada públicamente, porque está en un santuario cocatedral que ha sido querido por San Juan Pablo II. Entonces, por eso recurrimos mejor a lo confiable. Y también para decirles que a nivel mundial hay muchas comunidades que han conocido este libro del Padre Celestial, sacerdotes que dedican su vida a hacer retiros ayudando a la sanación interior de la figura paterna, a relacionarnos mejor con el Padre Celestial también. Como les decía, este obispo también pues que ha dedicado su vida a ser apostolado del Padre Celestial. De hecho, en la página del santuario del Padre Misericordioso hay una página dedicada completamente con el mensaje, está publicado el mensaje ahí. Entonces, bueno, por lo menos tratamos de hacer en estos videos un bosqueo general de cómo se ha ido desarrollando esta devoción a nuestro amado Padre Eterno, que tiene su origen en nuestro Señor Jesucristo y ahí tiene también su fin, porque es en el corazón de Jesús que nosotros podemos amar al Padre. Nunca sin Jesús, siempre con Él. De su divino corazón que hemos recibido el don del Padre y del Espíritu Santo. Es como la Virgen, podamos decir siempre, a los designios de Dios sea su amor. Echa en Chila Domini fiat mihi secundum verbum tuum. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. La gracia del Señor sea con todos ustedes. Et menos inducas in tentationem,